Bendiciones, iglesia. Vamos a estar viendo la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 13. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 13. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y comenzamos esta porción de la palabra con una reflexión, un consejo, una enseñanza que abre nuestro entendimiento a la verdad. Que nosotros somos hijos de luz. Y cuando habla de hijos de luz, quiere decir que nosotros no tenemos nada guardado en nuestro corazón que crean tinieblas. Cuando habla de tinieblas, la Biblia me enseña, el lenguaje de Dios me enseña que el mundo anda en tinieblas. Y cuando dice que el mundo habla en tinieblas, me enseña que toda aquella persona, todo aquel ser humano que acepta el mundo, acepta las tinieblas que están en el mundo. Y cuando habla de las tinieblas, habla de todo pecado oculto, todo espíritu inmundo que aceptamos en nuestras vidas para que nos gobiernen. Cuando somos hijos de luz, quiere decir que Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, Dios Padre, reina y mora en nuestro corazón. Y cuando tú tienes la luz, tú andarás por cualquier camino y verás los peligros y te alejarás de ellos. La Biblia me enseña que a través de la oración y la comunión con nuestro Padre Celestial y leer el lenguaje de Dios, su palabra, nos aleja de toda tentación. El ser humano cae en la tentación no porque sea débil, simplemente porque no lee Biblia o no se ha acercado a Dios. Su lenguaje me enseña que nosotros huimos de la tentación y la tentación se va de nosotros y tenemos dominio propio cuando leemos la palabra de Dios. Y dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dios dice, en otro tiempo, cuando venimos del mundo, cuando venimos de los placeres de la carne, de la vida, venimos en oscuridad, en tinieblas, porque no entendemos el lenguaje o no entendíamos el lenguaje de nuestro Padre Celestial, que nos lleva a toda verdad, a abrir nuestros ojos al entendimiento de una salvación, y también las consecuencias de no seguir los preceptos y mandamientos de nuestro Padre Celestial. Cuando tú dices que eres cristiano es porque tú aceptas los reglamentos que están en la Biblia, en el lenguaje. Y ese lenguaje es el lenguaje de nuestro Padre Celestial. Por eso siempre decimos que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas y no nuestra voluntad. Y Dios dice, en otro tiempo cuando tú eras hijo del mundo, y la Biblia me enseña, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Cuando nosotros aceptamos al mundo, los placeres de esta carne, de este mundo, nos convertimos en hijos del diablo. Y recuerda que el diablo solo vino para matar, robar y destruir. Él te quiere destruir. Roba tu paz, tu tranquilidad. Y te mata. Mata tus ilusiones. Te destruye. Porque él solamente te ilusiona con cosas vanas que se perderán. En cambio, Dios te da vida y vida eterna. Y es para siempre. Sigue diciendo el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Cuando nosotros somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está en nuestras vidas, daremos frutos como hijos de Dios. Muy conocidos son los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio. Estos son los frutos que demostramos los hijos de Dios en todo tiempo cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Pero aquí dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Es toda bondad. Un cristiano no tiene rencor en su corazón.
ni odio ni amargura. Es bondad. ¿Cuántos de nosotros somos bondadosos, aún con las personas que nos hicieron daño? Dios Jesús nos enseñó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo mandamiento que golpea nuestra realidad de justicia humana. Porque mi prójimo es todo aquel que está a mi lado, que está en las mismas condiciones como ser humano. Tenemos que cumplir las reglas y los preceptos de Dios. El lenguaje de Jesucristo era un lenguaje de amor, misericordia. Jesús nunca juzgó a nadie, pero sí le enseñaba a las personas lo mal que estaban haciendo. Y si las personas aceptaban con una fe genuina y creer en Él como Hijo de Dios, Él los sanaba y les decía: vete y no peques más. Pero la sanidad viene cuando nosotros colocamos nuestra fe en Él, en Dios, en nuestro Padre Celestial, en Jesús. Los milagros, las sanidades, las liberaciones pasan cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús de corazón en nuestras vidas. Comprobando lo que es agradable al Señor, versículo 10. Comprobando lo que es agradable. Aún tenemos que preguntar si lo que hacemos en nuestro diario vivir es conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, de Jesús, de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas creyendo y estando seguros que a Dios le agrada, cuando no es así? ¿Cuántas veces tú te has arrollado y le has pedido a Dios una guía, un consejo para hacer las cosas? ¿O somos de aquellos hijos rebeldes que hacemos las cosas y después preguntamos? ¿O nos va mal y después le echamos la culpa a Dios o al diablo, cuando nunca le preguntaste a Dios si era la voluntad de Él? Si había bendición en mi vida, en esa decisión o destrucción, no culpes a Dios por algo que nosotros no hicimos, ni siquiera le preguntamos. Sigue diciendo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Versículo 11. Aquí nuestro Padre Celestial nos dice que está totalmente prohibido participar en lo que no me da fruto bueno. Cuando dice infructuosas, ¿qué quiere decir? Lo contrario de frutos, que dañarán mi vida. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? La Biblia me enseña que yo no me siento en mesa de personas que le quitan la dignidad a otra persona, en silla de escarnecedores. Traducido, de personas que les gusta el chisme. Los chismosos no entrarán al reino de los cielos. Ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los fornicarios, ni adúlteros. Y encontramos una lista larga de todos los pecados que Dios aborrece, porque a la casa de Él solamente entran los que están en luz, los que ven la verdad y se apartan de las tinieblas y de los placeres de este mundo. Y sigue diciendo: sino más bien reprenderlas. Cuando dice reprenderlas es alejarse de ellas. No porque nosotros tenemos que congraciarnos con alguna persona, quito mi dignidad como cristiano, mi fe la dejo a un lado,
por temor al que dirán, y dejo aparte a nuestro Padre Celestial, sus enseñanzas y su ley. Es preferible que tú le des la espalda a un ser humano y no le des la espalda a Dios. Porque cuando tú te levantas y dices soy cristiano, es porque tú respetas el lenguaje y la palabra de Dios. Que un ser humano te deja a un lado porque eres cristiano y porque no cambiaste tus principios, no te preocupes. Dios es tu Padre Celestial y en Él hay salvación y vida eterna. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué quiere decir esto? Que los que andan en maldad en esas tinieblas de oscuridad y en el mundo, hablan de todo lo malo que hacen a escondidas, de todo lo malo que tienen en sus corazones, de todo lo que procuran en maldad, de todo lo que hacen para destrucción. Y aún lo comparten entre amigos y se ríen, creyendo que están haciendo una gran hazaña, burlando, robando, mintiendo. Pero la Biblia me enseña que el mundo los reconoce y los aplaude. Y Jesús y nuestro Padre Celestial da muchos ejemplos. Y que cuando el mundo te reconoce, aún te aplauden por lo malo que eres. Y el mundo te da posesiones, riquezas. Y entre más tengas y más malo seas y más cumplas con los preceptos y el estándar del mundo, el mundo te dará más. Pero ese más no es para bendición de vida eterna, sino para maldición y condenación. Yo prefiero 80 años viviendo conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, o los años que Dios nos tenga en esta tierra, y tener una vida eterna, a 80 años de placeres efímeros que se quedarán aquí en la tierra y toda la eternidad en el infierno, porque no fui capaz de decirle no al mundo y sí a Dios. Sigue diciendo: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que se manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo. Dios nuestro Padre Celestial nos sigue diciendo: mas todas las cosas, cuando son puestas bajo la claridad de la luz, son hechas manifiestas. Se refiere que cuando nosotros vemos la verdad a través de la palabra de Dios, vemos que el mundo solamente nos engañó. Vemos que la carne solamente quiere el pecar. Vemos que nuestras decisiones, que algún día estuvieron en fornicación, en adulterio, en mentira, nos llevan a una condenación. Y que no es culpa de Dios, que no es culpa del vecino, que no es culpa del diablo. El diablo solamente tienta para destruirte. Él no tiene el poder para llegar a tu vida y destruirte hasta que tú le das la llave de tu vida. Si tú aceptas la ley del diablo, te vuelves hijo del diablo. Es cuando el diablo tiene poder sobre tu vida. Pero cuando tú eres hijo de Dios, Dios pelea por ti. Y el diablo, aunque te haga la guerra, Dios peleará por ti. Y cuando estás aquí, en este mundo, orando y clamando, verás lo que el diablo quiere hacer en tu vida, que te va a dar algo pasajero para destruirte. Y que el diablo, el enemigo, el mundo siempre apuntará a tu corazón. Destruirá siempre lo que amas en tu corazón. Por eso Jesús siempre decía: entrégame el corazón. Que si tú tienes el corazón en las manos de Cristo Jesús, el diablo no podrá destruir tu corazón, porque Dios reina y vive en el corazón.
que la mejor decisión sea abrazar la verdad, la justicia, la equidad y esa luz que es nuestro Padre Celestial. Siempre pide en tus oraciones que Dios nunca te suelte de su diestra y que tu corazón sea conforme a lo que Dios quiere y que en tu corazón reine Dios en primer lugar. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Jesús manifiesta todo en nuestras vidas y se manifestará cada vez que nosotros decimos Abba Padre, cada vez que nosotros oramos, Él se manifiesta. Y aún cuando dormimos, Él se manifiesta. En todo momento se está manifestando. Pero ¿cómo puedes oír la palabra de Dios? ¿Cómo puedes oír su lenguaje, su ley, su voz, cuando tenemos un corazón lleno de tinieblas y no podemos ver porque estamos ciegos con una venda que el diablo nos colocó, o la vida o los placeres, y no queremos ver la verdad? Te digo, la verdad siempre será Jesucristo, que es el camino hacia el Padre, que es la vida eterna. Nos guía y nos enseña el Espíritu Santo. Cuando tú dices que eres cristiano, es porque esa luz está en tu vida. Andarás por el camino y te alejarás de los peligros. Si has caído en tentación, no fue porque el diablo te obligó, fue porque dejaste de orar, es porque no tienes una relación con Dios, es porque te apartaste de Dios. Es tiempo que vuelvas a ser hijo de Dios. Es tiempo que vuelvas a los preceptos y mandamientos de Dios.